Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El predicador, reverendo Gerald Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y miembros de los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 cita: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Los siervos de Cristo son administradores de los misterios de Dios. Este misterio es el medio para alcanzar la vida eterna, el cual ha estado oculto desde antes del inicio de los siglos. Ahora, Dios ya no desea mantenerlo más oculto, sino que sea conocido por todos los pueblos y naciones alrededor del mundo. Dios quiere que todo aquel que oye el Evangelio reciba a Jesucristo y tenga vida eterna. Si creen en el Señor y creen también en el cielo y en el infierno y son salvos, deben entonces predicar como administradores de los misterios de Dios. Deben llevar a la vida a las muchas almas que se están muriendo. Deben guiarlos para que así puedan alcanzar la paz y el consuelo que se encuentran en el amor de Dios. Esta es la prédica número 18 del mensaje de la cruz. A través de esta serie de prédicas del mensaje de la cruz podrán comprender sistemática y ordenadamente los secretos del Evangelio y entender claramente el camino de la salvación. Espero que guarden este mensaje en su corazón y logren alcanzar una fe perfecta para que de esa manera puedan guiar a numerosas almas a la salvación predicando diligente y esforzadamente el Evangelio. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes puedan ser alabados por Dios en el cielo, quien les dirá: bien hecho, mis hijos e hijas, buenos y fieles. Amados hermanos en Cristo, como les compartí en la última prédica, Jesús, quien estaba crucificado en la cruz, nos dejó sus últimas 7 palabras y expiró. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54, nos narra algunos hechos sorprendentes que sucedieron inmediatamente después que Jesús muriera. Y dice la cita: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión y los que estaban montando guardia a Jesús se sorprendieron al ver las cosas que acontecieron por el poder de Dios, y no era por la resurrección de Jesús. Tuvieron temor, porque las rocas se partieron y hubo un terremoto. El velo del templo, al rasgarse de arriba abajo, representa que la barrera de pecado que separaba a los pecadores de Dios había sido derribada. En los tiempos del Antiguo Testamento, en el templo había un lugar santo y un lugar santísimo, y había un velo enfrente del lugar santísimo que impedía el ingreso de cualquier persona a ese lugar. Solo el sumo sacerdote podía pasar el velo con la ofrenda por el pecado y ofrecer el sacrificio por los pecadores. Ni aun los sacerdotes podían entrar a esa parte del templo. Únicamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer la ofrenda para expiación de los pecados. Y era porque los pecadores no podían comunicarse con Dios. Comparando el lugar santísimo con este santuario, el lugar más alto del estrado sería el lugar santísimo. Había una cortina entre el altar superior y el lugar santo para que el interior de aquel no pudiera ser visto. Sin embargo, luego que el mismo Jesús llegara a ser el sacrificio expiatorio perfecto, el velo del templo se partió en dos. Igualmente, el muro de pecado entre Dios y sus hijos se vino abajo. Ahora podemos comunicarnos con Dios por medio de la preciosa sangre del Señor. Así, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 cita: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ustedes están aquí en el lugar santísimo del Señor. Y, por la gracia de quien es esto posible,
tienen la confianza de estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Continúa el versículo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí carne no se refiere al término que se usa para definir las obras de la carne. Indica solo el cuerpo físico. Debido a que Jesucristo derramó su sangre, ahora podemos entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios directamente. Como está escrito, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando un hombre inocente llamado por Dios intercede intensa y fervientemente en oración con fe y amor, Dios puede dar una oportunidad más de arrepentimiento debido al ruego de aquel que es tan amado por Dios. También, cuando pecan contra otro hermano, hay ocasiones en las que deben arrepentirse directamente con él, para que él mismo ore para perdón de su pecado. Por ejemplo, cuando Aarón y María se opusieron a Moisés, Dios los perdonó por medio de la oración intercesora de Moisés. Cuando los amigos de Job pecaron contra él, Job oró por ellos y Dios perdonó a sus amigos por esta oración. Todo el cuerpo de Job estaba cubierto por llagas y sarna. Tenía tanta picazón en el cuerpo que se rascaba con una piedra o tiesto. Incluso su esposa y sus siervos lo miraban con lástima y desprecio. Sus amigos ni siquiera lo consolaron, sino más bien lo acusaron, diciendo que todo lo que le sucedía era debido a sus pecados. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo Dios de todo esto cuando le respondió a Job? Sus amigos eran aún más malvados que Job, pero aún así condenaron al justo Job. Por eso, Dios no perdonó los pecados de sus amigos. En vez de ello, Dios le dijo a Job que orara por sus amigos para perdón de sus pecados. Cuando él oró, Dios perdonó sus pecados. Pero básicamente el arrepentimiento debe hacerse en el nombre del Señor ante Dios Padre. Es lo mismo con todas las demás clases de oración. Ofrecemos nuestro corazón directamente a Dios por medio de Jesucristo, quien derribó el muro de nuestros pecados y llegó a ser nuestro mediador. Amados hermanos y amigos, luego de la muerte de Jesús, el velo del templo se partió en dos y además hubo un terremoto. Dice el pasaje, la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto sucedió porque Dios, el que gobierna los cielos y la tierra, se lamentó y se entristeció mucho. Aún las cosas inanimadas, como las rocas, se partieron, y es obvio que todos los elementos en la tierra se conmovieron a la vez. Lucas capítulo 23, versículo 44 cita, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aún el sol dejó de brillar. Todo esto sucedió porque Dios se afligió tan profundamente, con un dolor tan desgarrador, por haber dado a su único e inocente Hijo como sacrificio expiatorio, y se lamentó también por el dolor de los que aún estaban viviendo en pecado, sin darse cuenta que Jesús moría debido a su maldad. A través de los retiros de verano en este año, creo que la mayoría de los miembros de la Iglesia se han dado cuenta una vez más que Dios controla todas las condiciones del clima y de la naturaleza. Llovía en todo el país, pero en el lugar del retiro donde estábamos, Dios lo protegió e hizo que tuvieran un buen clima. Ni un solo programa, incluyendo los días de deporte, se tuvo que cancelar por la lluvia. Dios hizo que hubiera nubes para que no tuviéramos demasiado calor. O incluso cuando llovió fue durante los programas que se efectuaban al interior del local y la lluvia paraba justo antes de finalizar estas actividades. Dios nos mostró señales y prodigios. Incluso cuando el cielo estaba nublado y tapado con nubes y deseaban ver las estrellas, las nubes desaparecían
y Dios les permitía ver incluso estrellas fugaces. Nos dio una brisa fresca y ahuyentó a todos los insectos para que pudieran hacer parrilladas sin problemas. Dios protegió todos nuestros retiros por muchas semanas. Por eso, los nuevos creyentes pudieron sentir que Dios estaba con nosotros. Continuando con el pasaje de hoy, los versículos 52 y 53 de Mateo capítulo 27 dicen: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí, cuando se cita y se abrieron los sepulcros, no significa que se tuvo que cavar para abrirlos. Tan solo las tumbas se abrieron para que los que estaban dormidos pudieran salir y entrar a la santa ciudad. Pero esta santa ciudad no se refiere a Jerusalén. Esto es en el sentido físico o natural. Nosotros no podemos llamar a la ciudad donde están los que mataron a Jesús y a otros profetas derramando tanta sangre una santa ciudad. La verdadera y original santa ciudad es algo diferente, la cual es una ciudad en el reino de los cielos. Al decir que entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, no significa que se aparecieron a cualquiera. Se manifestaron a los que tenían sus ojos espirituales abiertos. Sin embargo, este es un secreto muy profundo que aún no se los he explicado. Cuando los que son salvos finalizan su vida aquí en la tierra, no decimos que ellos han muerto, sino que están dormidos. Es porque cuando el Señor regrese de nuevo, todos ellos resucitarán como si despertaran de un largo sueño y participarán de la gloria del Señor. Algunos de los personajes del Antiguo Testamento fervientemente creyeron y anhelaron ver al Salvador que estaba profetizado en la Biblia. También personas como Ana y Simeón reconocieron a Jesús como el Salvador cuando era tan solo un bebé antes que comenzara su ministerio. El sumo sacerdote y los sacerdotes o los escribas y fariseos, que se suponía debían comprender cabalmente todas las escrituras y enseñarlas a otros, no se dieron cuenta que Jesús era el Salvador, ni aun a pesar que vieron las poderosas obras de Dios que Jesús efectuó. Ellos más bien trataron de matarlo. Sin embargo, los que anhelaban la manifestación del Salvador, orando y ayunando por ello, y los que no tenían maldad alguna, reconocieron incluso al bebé Jesús como el Salvador. Ocurre lo mismo hoy en día. Los que tienen un corazón bueno oyen la palabra de vida y ven a la iglesia llena de vida. No obstante, los malvados aún persiguen a estas iglesias diciendo que son heréticas o algo así, a pesar que a través de las obras poderosas de Dios están siendo conocidas en el mundo entero. Esas personas que tuvieron la fe necesaria para ser salvas, aun cuando murieron antes que Jesús completara la providencia de la salvación llevando la cruz, se dice que están dormidas. En consecuencia, los santos que habían dormido en el pasaje de hoy se refiere a aquellos que entre los que tuvieron la fe para recibir la salvación murieron antes que Jesús entregara su espíritu en la cruz. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los santos que habían dormido pueden participar en la resurrección, pero solo después que Jesús llegó a ser el primer fruto de la resurrección. Queridos amigos televidentes, los creyentes que reciben a Jesucristo como su Salvador tendrán cuerpos resucitados en el día final. Por favor, entiendan esto. En el momento en que aceptan al Señor, su espíritu ya ha resucitado, es decir, ya tienen vida eterna. Por eso han resucitado en espíritu. Los que han aceptado a Jesús como Salvador y han recibido el Espíritu Santo han resucitado en espíritu. No tendrán una resurrección física porque recibirán vivos al Señor.
Si mueren hoy día o mañana, sus cuerpos resucitarán también. Si no, serán arrebatados vivos en los aires y recibirán al Señor, y sus cuerpos no tendrán que resucitar. El pasaje de hoy, en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. No está hablando de la gente del mundo, se trata de Cristo y de la Iglesia. Cuando las personas se casan, dejan a sus padres y el esposo con la esposa se vuelven uno. Esto en realidad no es un secreto sino sentido común. Pero, ¿por qué la Escritura de hoy dice grande es este misterio? Es que no se trata del matrimonio entre la gente del mundo, sino de Cristo, la Iglesia y los creyentes. Se trata de la providencia de la salvación a través de la cruz que ha estado oculta desde el inicio de los siglos. Juan capítulo 8, versículo 44 cita: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí pecado se refiere al pecado de acción. No se trata de la debilidad de la carne ni de la naturaleza pecaminosa, sino de las obras de la carne que se muestran en acciones y hechos. Si cometen estas obras de la carne, entonces son del diablo y no pueden llamar a Dios Padre. A Dios le desagrada mucho esto. ¿Por qué? Porque solo buscan al Padre de labios, pertenecen al diablo y hacen lo que el diablo desea hacer, pecar. Sin embargo, aún así dicen que creen y llaman al Dios Santo Padre, haciendo las obras de la carne que llevan a la muerte. ¿Acaso Dios puede tener hijos que van por la senda de la muerte y que son del diablo, cometiendo las obras de la carne? Claro que no. Por eso, Él les dice que no lo llamen Padre, llámenlo tan solo Dios. Sin embargo, si están en el primer o en el segundo nivel de fe y llaman a Dios Padre con la inspiración del Espíritu o con fe, eso está bien. ¿Por qué? Porque aún son niños espirituales, pero no tienen que dirigirse a Dios como Padre. Para ellos llamarlo Dios es lo más natural y cómodo. Sin embargo, en la medida en que su fe vaya creciendo y ande en el Espíritu, entonces, en forma natural llamarán a Dios Padre. Y así clamarán a Dios Abba Padre o Padre Dios. Sin embargo, si los que tienen fe todavía cometen las obras de la carne que conducen a la muerte, no deberían invocar a Dios como Padre. Le desagrada mucho. Cuando la gente peca con el corazón y con hechos en este mundo pecaminoso, se vuelven esclavos del pecado y están bajo el dominio y control del diablo y de Satanás. Por eso el pasaje dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sin embargo, los que han aceptado a Jesucristo no son ya más hijos del diablo. Ahora le pertenecen a Dios como sus hijos. Además, por fe están unidos con Jesucristo como su novio. Cuando creemos que Jesús nos redimió de nuestros pecados, al llevar la cruz nos unimos a Él y somos uno con Jesús. Y cuando estamos unidos al Señor, Dios nos envía el Espíritu Santo a nuestro corazón. Como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el momento en que el Espíritu Santo entra en nosotros, Él revive nuestro espíritu muerto y nos hace nacer al Espíritu a través del Espíritu Santo. Nacer al Espíritu por el Espíritu Santo es llenar nuestro corazón con el conocimiento de la verdad. Los que han nacido al Espíritu por el Espíritu Santo de esta forma llegan a ser hijos de Dios y pueden llamar a Dios Padre. Y si es hijo de Dios, es heredero del reino de Dios. Estimado público televidente, permítanme ampliar un poco más
esto de ser hijos de Dios al recibir el Espíritu Santo y de haber nacido al Espíritu por medio del Espíritu Santo. El corazón del hombre puede dividirse en varias partes. La más simple es dividir el corazón en dos partes, una parte de verdad y otra de mentira. Para hacerlo más fácil, es el corazón blanco y el corazón negro. El corazón blanco es el corazón bueno, lleno de verdad y de bondad, que tiende hacia la verdad que Dios plantó en el principio en Adán. El corazón negro es el corazón de maldad y de mentira que fue plantado más tarde por el diablo y Satanás. Cuando en el principio Dios creó al hombre, sopló su aliento de vida en él, y así el hombre recibió la semilla de vida. De esta manera, Dios puso la verdad en el ser humano, y así el espíritu de Adán y su corazón eran la verdad, cubriendo la semilla de vida. Al principio, el corazón de Adán era solo el corazón blanco, lleno únicamente de la verdad, pero desde que Adán pecó, su comunicación con Dios se cortó y el diablo y Satanás comenzaron a plantar el pecado y la maldad, la injusticia, la desobediencia y la mentira. En consecuencia, en el corazón de Adán, el corazón originalmente blanco y el corazón negro, plantado por el enemigo, llegaron ambos juntos a coexistir, y sumados a estos dos corazones, otro tipo de corazón fue formándose. Este es la conciencia. La conciencia está formada por todo lo que ingresa en su ser, por lo que ve, oye y aprende en base a la naturaleza que ha heredado de sus padres. La conciencia es una mezcla de la verdad con la mentira y es usada como un parámetro o patrón para juzgar diferentes valores o conceptos. Cada persona tiene una conciencia diferente en diferentes áreas y en diferentes momentos. Por eso, cuando alguien dice que algo es correcto de acuerdo a su conciencia o percepción, eso puede no ser aceptado por los demás. La conciencia de la gente es hecha por ella misma. Por eso dicen que su conciencia o lo que piensan es lo correcto. Consideran que están en lo cierto y que todos los demás están equivocados. De esta forma condenan a otros diciendo, no saben ni siquiera lo que hacen. Algunos dicen, tienen la conciencia cauterizada como el hierro, pensando que solo su conciencia es la correcta. Hay algunos que tienen remordimientos aún sobre las mentiras más triviales o sin importancia, mientras que hay otros que ni siquiera tienen remordimientos aún después de haberle causado un gran problema a alguien debido a sus grandes mentiras. Algunos piensan que es correcto pagar mal por mal, mientras que otros no pueden pagar mal por mal aún a pesar de estar enojados. De la misma forma, todos los seres humanos tienen diferentes conciencias y, en la mayoría de los casos, aún la buena conciencia del hombre no es considerada como buena ante Dios. Por ejemplo, si hay alguien que soporta y guarda su enojo y resentimiento en su mente, la gente del mundo dirá que es una buena persona, pero a los ojos de Dios no lo es. Aquellos que tienen realmente una buena conciencia, en primer lugar, no tendrán ningún enojo ni resentimiento. Ellos amarán incluso a sus enemigos, entenderán a los otros y cubrirán cualquier error. En resumen, el corazón del hombre puede dividirse en tres partes: el corazón de verdad, el corazón de mentira o falsedad y la conciencia. De hecho, el corazón de verdad que primero fue plantado por Dios es raro que permanezca. Además, mientras más nos acerquemos hacia el fin, la maldad prevalecerá aún más y la conciencia de la gente se hará también más malvada. En la mayoría de los casos, las personas ya no obedecen ni siquiera a la voz de sus conciencias, sino que siguen la mentira en su corazón. Y si siguen acumulando maldad tras maldad, sus conciencias serán cauterizadas como el hierro ardiente y ni siquiera tendrán sentimiento de culpa aun cuando hagan cosas terribles. Amable público televidente, les he dicho que el hombre tiene la semilla de vida que le fue dada por Dios al principio. La semilla de vida puede ser activada solo cuando se comunica con Dios y es alimentada con la verdad. Sin embargo, debido al pecado de Adán, esa comunicación se interrumpió y la mentira entró al corazón. Por lo tanto, estos tres diferentes corazones vinieron a rodear la semilla de vida, y entre los tres el corazón de mentira que envolvió la semilla de vida hizo que ésta se volviera inactiva, y como no estuvo más activa, fue como si estuviera muerta.
Déjenme darles un ejemplo. Digamos que su cuerpo entero es enterrado en la arena de la playa, o que es cubierto hasta el cuello por tierra. Solo el cuello le sobresale fuera. ¿Podría salir por sí mismo? No, no podría ni moverse, solo tendría su cuello fuera y solo podría respirar. También podría mover sus ojos, pero usted solo no podría salir. Alguien tendría que venir a sacarlo. ¿Por qué? Porque no podría ni moverse. ¿No lo creen? Ustedes pueden ver esto en algunas películas. Entierran hasta el cuello a alguien y lo dejan ahí, y luego esta persona no puede ni moverse. Una vez lo intenté conmigo. Realmente no pude moverme. Sí, solo es tierra, pero si entierra a alguien así, no podrá moverse. Es lo mismo con la semilla de vida. No está muerta, sino que está rodeada por otras cosas. Así que, al estar inactiva, parece que estuviera muerta. En esa situación, en la cual la comunicación con Dios se detuvo, la semilla de vida se volvió inactiva y fue rodeada por la mentira y la falsedad. Es lo que queremos decir cuando afirmamos que el espíritu del hombre está muerto. Sin embargo, esto no significa que la semilla de vida esté completamente muerta. Está inerte y esperando el día de su avivamiento. Al igual que la semilla de una planta parece estar muerta, si aún hay vida en ella, algún día brotará. Como se cita en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aun cuando la semilla de vida está inactiva, siempre anhela la eternidad y la verdad de Dios y está esperando por el día del avivamiento. En Romanos podemos encontrar que toda la creación anhela el tiempo en el que todas las cosas serán restauradas. ¿Cuándo volverá a vivir entonces el espíritu del hombre? Es cuando recibimos el Espíritu Santo. En el momento en que oímos el Evangelio, la luz de Dios, la vida y la verdad resplandecen en nuestro corazón. Entonces, la parte de verdad que queda en nuestro corazón y el corazón bueno aceptan esta luz y reciben a Jesucristo como Salvador. Luego, Dios envía el Espíritu Santo a nuestro corazón y es este Espíritu que se une a la semilla de vida en el corazón. En el caso de los que tienen mucha falsedad y mentira en su corazón y cuya conciencia está sucia, su semilla de vida está fuertemente rodeada por la falsedad. Por eso es difícil que la luz de la verdad pueda entrar. Mientras tengan más verdad en su corazón y tengan una buena conciencia, más fácilmente aceptarán el Evangelio y volverán a nacer por el Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, entonces la semilla de vida empieza a actuar. La comunicación con Dios, que estaba interrumpida desde la caída de Adán, se reinicia de nuevo y somos alimentados con el conocimiento de la verdad otra vez. La parte del corazón que está lleno de mentira, de odio, orgullo, contiendas, enojo y adulterio, ahora comienza a ser llenado con la verdad del amor, del servicio a los demás, de la humildad y de la paz. Este es el proceso de nacer al Espíritu por el Espíritu Santo. Y lo que debemos hacer durante este proceso es orar. Mientras oremos con todas nuestras fuerzas, podremos recibir de Dios la gracia y la fortaleza de arriba para echar fuera la mentira de nuestro corazón. Y si continuamos haciendo esto, la parte de verdad en el corazón se hará más fuerte. Sin embargo, si no oramos, tan solo nos quedaremos como hombres carnales. Aun cuando parezcamos ser fieles en la obra de Dios, no podremos nacer al Espíritu por el Espíritu Santo. Todo será mero entusiasmo y bondad carnales. No obstante, aun cuando oremos fuertemente, esto también será inútil si no derribamos nuestros pensamientos carnales y nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo toca y mueve la parte de verdad en nuestro corazón para seguir y obedecer sus deseos. Y Satanás controla la parte de falsedad por medio del alma, es decir, a través de nuestros pensamientos. Por eso, aun si es creyente, todavía podrá ser influenciado por Satanás y vivir en la maldad, a menos que rompa con sus pensamientos carnales.
Condenará a otros, creará desorden, no obedecerá y señalará los errores de los mayores porque siempre pensará que está en lo correcto y que es mejor que los demás. La Biblia nos dice que no debemos mirar la mancha o la paja en las otras personas. Si está viendo estas cosas, debe primero quitar la viga que hay en sus ojos, entonces podrá ver claramente. Si tenemos más falsedad y el obrar del Espíritu Santo, seremos vulnerables a recibir el ataque de Satanás y mentira por medio de nuestros pensamientos que nos llevarán por la senda de la destrucción. Aun cuando escuchemos bastante de la verdad y oremos mucho tiempo, a menos que echemos fuera nuestros pensamientos y teorías carnales, no podremos seguir la obra del Espíritu Santo. A pesar que oremos, tendremos tristeza y angustia en nuestro corazón y no podremos experimentar el obrar de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque con las oraciones echamos fuera la parte de mentira del corazón, esto no es el fin del refinamiento o purificación. Luego de esto, debemos encontrar y echar fuera la maldad de nuestra conciencia, que está oculta en nuestra naturaleza. Les he dicho que la conciencia está formada por todo lo que ingresamos, de lo que vemos, oímos y aprendemos en base a lo que hemos heredado de nuestros padres. Esta conciencia crea otra naturaleza más profunda aún en nosotros, y este es el corazón que está en lo más profundo de nuestro interior, del cual aún nosotros mismos no estamos conscientes. La mentira en nuestra naturaleza no coincide con la justicia de Dios, pero para nosotros lo que pensamos es lo correcto. Por eso es muy difícil encontrar la falsedad en nosotros y echarla fuera. Por tanto, Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nos demos cuenta de la mentira en nuestra naturaleza y para santificarnos completamente. Aún el justo Job tuvo que pasar por duras pruebas, y éstas hicieron que descubriera su propia justicia y echara fuera la maldad de él. Job ya había echado fuera el corazón de falsedad de entre los tres tipos de corazón que tenemos. Sin embargo, aún no había echado fuera la maldad de lo profundo de su naturaleza. Pero cuando pasó pruebas que no podía entender, la maldad en su naturaleza fue expuesta. Como se cita en Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También, como está escrito, si crees, todo es posible al que cree. Todo se hace conforme a su fe. En la medida en que el corazón de verdad, unido con la semilla de vida, se hace cada vez más grande, seremos uno con el Señor y estaremos más cerca del trono de Dios en los cielos. Termino el mensaje. Como dije al inicio, hoy, grande es el misterio. Les he predicado el proceso para estar unidos con el Cristo que llevó la cruz y abrió el camino de la salvación, para que nosotros tengamos vida eterna. Los creyentes que hemos recibido a Jesucristo hemos dejado este mundo que está controlado por el diablo y estamos unidos al Señor, nuestro novio. Al igual que cuando una nueva vida es concebida, al unirse las semillas de vida en el momento en que los creyentes por fe nos unimos a Jesucristo, nuestro novio, tenemos vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mientras echemos fuera la falsedad de nuestro corazón y en vez de ella la reemplacemos con la verdad para alcanzar el corazón espiritual, podremos llegar a ser más y más uno con Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 cita: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Muchos malinterpretan esta parte, porque dice el espíritu de su Hijo, piensan que este espíritu nació de Jesús, pero este espíritu es el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad de Dios. Cada una de ellas es diferente. Aquí dice el espíritu de su Hijo, porque el Espíritu Santo es también el espíritu de su Hijo.
pero muchos piensan que este espíritu nació de Jesús y por eso no pueden entender la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 cita: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los hijos que han recibido el Espíritu Santo y son salvos, ahora pueden llamar a Dios Padre y heredarán el reino de los cielos. Espero que más rápidamente puedan nacer al Espíritu por el Espíritu Santo y llegar a ser uno con el Señor y con Dios Padre. Oro en el nombre del Señor que, haciendo esto, hereden el eterno reino de los cielos y especialmente entren a la nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno
salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주님의
그분을 보기 위해 따르네. 평범한 몫이신 그분 앞에 모든 무릎이 꿇어 경배하네. 모든 문제들 하나하나 죽음까지도 힘을 잃고 생명의 근원 되신 주의 이름 앞에 모든 권세들 굴복하네. 주의 이름 높일 때 능력의 그 이름, 주의 이름 높일 때 구원의 그 이름, 주의 이름을 부르는 참, 주의 이름을 믿는 참, 주의 이름 앞에 나오는 참 복이 있구나. 나의 계획이 실패하고 나의 소망이 끊어질 때 삶의 주관자 되신 주의 이름 앞에 나의 무릎이 꿇어 경배하네. 나의 삶을 주님께 맡길 때 비로소 나의 마음 평안해. 부활의 생명 되신 주의